Me corresponde hablar de identidad de género y proceso de transición. En realidad es súper complejo porque ya hablar de identidad de género nos da para una charla súper larga, hablar de la transición es otra charla, entonces traté de condensar lo más que pude. Para partir sí quiero como dejar en claro que lo que yo voy a exponer tiene que ver con mi expertise, con mi trabajo que yo he realizado en distintos dispositivos y en base a los estudios que yo he realizado también, pero que eso siempre va a estar cargado de mi subjetividad personal, de lo que a mí me hace sentido, de lo que yo he estudiado y de cómo yo he ido comprendiendo los procesos de transición de las personas trans. O sea, yo no soy trans, por lo tanto yo no tengo cómo saber esa verdad, ¿ya? Entonces quiero partir como desde esa base. Es importante entender que cuando hablamos de identidad de género no estamos hablando de ideologías, no estamos hablando de activismo, ¿ya? Pese a que probablemente esta instancia igual son instancias de activismo, no es de ahí de donde uno se para. La identidad sexual es un aspecto que es fundamental en el ser humano y es un derecho humano reconocido, ¿ya? Y eso ha sido reconocido por distintos tratados, pactos internacionales, como por ejemplo desde la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y algunos desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como la Declaración Americana de Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de los Derechos Humanos y los Principios de Yogyakarta. Lo importante de todo esto, que son solo algunos, es que Chile los ha ratificado. Por lo tanto, Chile, como garante de derechos, debe velar por que esto se cumpla, ¿ya? Y nosotros, como profesionales del Estado, también debemos velar por que se cumplan estos derechos. Entonces, más allá de lo que uno crea, de lo que uno piense, lo concreto es que Chile ratificó esto y Chile se debe hacer cargo del respeto de la identidad de las personas. En segundo lugar, eso tiene que ver con el marco como de derechos humanos al que todo nos compete, y a nosotros que nos convoca la temática de salud, también es importante saber que cuando nosotros trabajamos desde salud lo hacemos siempre desde los marcos internacionales y desde lo que la ciencia y la evidencia nos dice que debemos hacer, ¿cierto? Las recomendaciones internacionales, etc. Y en ese sentido, la APA de psiquiatras, de pediatras, de psicólogos, la OMS y la OPS, todos concuerdan en que es necesario que dialoguemos en torno a las temáticas de identidad de género y diversidad sexual y que vayamos generando el conocimiento especializado en la temática, para de esa manera poder hablar con la terminología que es adecuada, planificar de manera adecuada nuestras intervenciones y finalmente intervenir y realizar un tratamiento que sea adecuado para cada persona. Entonces, más allá de nuestras creencias, de nuevo, esto es lo que nos pide nuestra profesión y además enmarcada en el ámbito de los derechos humanos a los cuales Chile ha adscrito, ¿ya? Entonces, vamos a partir desde eso. Me pidieron que hiciera unas preguntas, yo no soy muy bueno para eso, así que hice una que en realidad tiene que ver con qué es lo que espero que se vaya como quedando más o menos claro durante la presentación. Entonces, me parece que tienen como en sus celulares alguna aplicación. Y la pregunta dice, con respecto a la construcción identitaria, ¿es incorrecto que A. La construcción de la identidad con el género ocurre antes que el desarrollo de la orientación sexual? B. La construcción de la identidad LGBTI+, ocurre de manera lineal y progresiva hasta lograr una identidad estable, fija y permanente. C. Los procesos de construcción de la identidad sexual ocurren de manera heterogénea. D. Los procesos de construcción de la identidad se ven influenciados por el contexto sociocultural y familiar. Hoy día vamos a hablar un poquito como de la construcción de la identidad y cómo acompañamos en el tránsito. Entonces, para eso tenemos que ver qué es lo que se construye desde lo identitario. Yo sé que ya vieron las definiciones, entonces entendemos que, por un lado, nuestra identidad sexual se va a conformar por el sexo biológico, por nuestra identidad de género, nuestra identidad con la orientación sexual y, finalmente, una expresión de género que va a ir representando nuestra identidad. Y en ese sentido, la dimensión biológica, nuestra identidad con el sexo, no es algo que identitariamente se tenga que construir de manera tan activa, sino que es de qué manera yo acepto o me conecto con esta corporalidad que me fue asignada. Ya tiene que ver como con ese proceso, entonces no vamos a hablar de la construcción de la identidad con el sexo biológico. La expresión de género tiene que ver con cómo mi construcción identitaria se va manifestando al resto, entonces tampoco lo vamos a abordar directamente, pero sí vamos a hablar un poquito, muy brevemente, de cómo se construye la identidad de género y la identidad con nuestra orientación sexual. Cuando hablamos de identidad de género, estamos hablando que se construye una identidad en torno al género. Nosotros ya sabemos que el género es un constructo social de lo que nuestra sociedad hoy nos dice que es ser hombre o que es ser mujer, ¿cierto? Nos entrega estas cajas y estas cajas nosotros las tomamos de acuerdo a lo que me identifica. Soy hombre o soy mujer. Esto que la sociedad nos entrega dentro de la construcción social del género es lo que yo voy a ir asimilando y voy a ir integrando en mi identidad. Y desde ese punto de vista yo voy a ir construyendo mi identidad de género a raíz de distintas etapas que se van a ir cumpliendo, ¿ya? Algunos le llaman etapas del desarrollo psicosexual, otros de otras maneras, hay múltiples teorías, pero en el fondo tiene que ver con aquellas etapas que se van cumpliendo para ir construyendo mi identidad con mi género. La identidad de género se refiere a la vivencia interna individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento.
incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género, incluyendo vestimenta, el modo de hablar y los modales. Existen múltiples aproximaciones para el constructo de la identidad de género. Si bien es cierto, existe un consenso entre casi todas estas teorías de que la identidad de género se establece cuando emerge el lenguaje, 18 meses, 2 años, 3 años, ya está estable en general, hay distintas maneras de abordarlo y de cómo vamos a entender este constructo identitario de la identidad de género. Y eso obviamente va a dar cuenta de que la formación de la identidad de género implica diversas variables que van atravesando a las personas de manera simultánea. Entonces es muy difícil dar cuenta de todo esto que va construyendo nuestra identidad en base a una teoría, ¿sí? Yo hoy día solamente les voy a nombrar la teoría que a mí me hace más sentido y que es más práctica para que uno se lo quede como en la cabeza para poder responder frente a preguntas de si tiene 6 años, ¿cómo va a saber quién es? Lo primero es que la construcción de la identidad de género es un proceso de desarrollo activo. ¿Ya? No es que la sociedad nos entregue esta caja de lo femenino y esta caja de lo masculino y esto se le entrega y esto lo asume el niño, ¿ya? Casi como si fuese una esponja, ¿no? El niño de manera activa va a ir eligiendo y utilizando a los demás para construir su propia identidad. O sea, el niño va a mirar estas cajas que nos entrega la sociedad, la caja de lo femenino y la caja de lo masculino, y el niño se va a construir con lo que se le entrega. Pero es un proceso activo, ¿ya? El niño se construye, no yo construyo al niño. Por eso no se puede modificar la identidad de género con estas intervenciones como más psicoterapéuticas de reconversión. Y los niños van a ir generando, van a ir desarrollando una visión genérica de ellas mismas y sus relaciones, primero, aprendiendo a diferenciar entre estos dos géneros. ¿Cómo diferencio la caja de lo masculino y la caja de lo femenino? Luego voy asociando comportamientos. Entiendo que ser mujer se asocia a estos comportamientos y entiendo que ser hombre se asocia a estos otros comportamientos. Y finalmente, reconociendo el propio género y actuando en función de eso. Eso transcurre en la infancia, ¿ya? En general se habla que en los 2 primeros años se establece la identidad de género. Eso quiere decir, el niño, a través de lo que escucha y de las etiquetas que se le son ofrecidas, él toma la que le identifica. Es decir, escucha que se habla de niño o niña y es el niño quien va a decidir cuál de estas etiquetas me identifica más. Entonces se va a sentir perteneciente a un género. Y eso, la sensación de pertenencia al género, se establece durante los primeros 2 años de vida. Posteriormente, de los 3 a los 5 años, existe lo que se llama estabilidad de género. Eso quiere decir que el niño comprende que el género se va a permanecer estable a lo largo de su vida. O sea que el niño en el futuro se va a convertir en hombre, la niña en el futuro se va a convertir en mujer. ¿Ya? Entienden que esto es progresivo y se va a mantener. Y finalmente, de los 6 a los 7 años, viene la constancia del género. Eso quiere decir que los niños entienden que independiente de las actitudes, de las vestimentas, de los comportamientos, mi género permanece estable. O sea que yo no voy a dejar de ser hombre por ponerme una falda. ¿Ya? Eso se adquiere alrededor de los 6 a 7 años. Esto es una manera súper simple de tratar de dar cuenta de un proceso que es mucho más complejo. Obviamente no vamos a hablar de las demás teorías porque es demasiado, pero a modo general para que entiendan que hay distintas etapas que se van a ir cumpliendo a lo largo del ciclo vital del niño y que por lo tanto en la infancia ya existe una identidad de género que por lo general es estable y se mantiene en el tiempo. El caso con la orientación sexual es un poco distinto. Ya la orientación sexual aparece por lo general en la adolescencia y en la pubertad. Por favor, estas son miradas súper reduccionistas, cada persona es dueña de su identidad y las etapas que se van cumpliendo son de acuerdo a cada persona. O sea, un niño perfectamente a los 7 años ya puede sentir atracción, puede sentir deseo, etcétera, por otra persona y eso igual puede estar bien. ¿Ya? Entonces, no tiene que ver con que esto solamente ocurre en la adolescencia, puede pasar antes o puede pasar después, ¿ya? Pero entiendan que esto es como la manera más general de comprenderlo. En la adolescencia temprana, es decir, de los 10 a los 13 años, existe una preocupación por el propio cuerpo. Ya empiezo a comprender el autoerotismo, empiezo la masturbación, cómo yo disfruto mi cuerpo y cómo yo deseo que sea mi cuerpo. Y ahí aparecen las fantasías sexuales, ¿ya? Empiezo a fantasear sin claramente tener una orientación sexual definida. Luego en la adolescencia media, de los 14 a los 17, acepto mi cuerpo tal como es, ya no fantaseo con cómo tanto deseo que sea mi cuerpo, sino que mi cuerpo tal como es lo acepto y tomo conciencia de la orientación sexual. Y en la medida en la que yo voy tomando conciencia de mi orientación sexual, también voy a ir aumentando cómo me voy a ir involucrando con las relaciones de parejas más íntimas y más estables. Y en la adolescencia tardía, que en general tiene que ver de los 18 hasta los, depende, algunos autores hablan de los 24, porque claramente la adolescencia se ha pospuesto un poco más, otros hasta los 20, donde ya las tendencias son a relaciones de pareja que son mucho más estables y más íntimas. Estas etapas nos permiten, en primer lugar, la identidad con el género, es decir, yo soy hombre, soy mujer, o soy algo más, y me gusta tal persona, hombre o mujer, ¿ya? Eso es distinto a ser capaz de decir yo soy gay, yo soy trans, yo soy lesbiana.
Por eso uno habla que además de la construcción de la identidad del género y la construcción de la identidad de la orientación sexual, existe una construcción de la identidad LGBTI+. ¿Ya? Porque eso es algo específico para la población LGBTI y que no atraviesa la población no LGBTI+. ¿Sí? Primero, se atraviesa una etapa de confusión. ¿Ya? Yo descubro que soy hombre y descubro que me gustan los hombres. Entonces ahí viene una confusión, porque resulta que a mí que me gusten los hombres parece que eso no está bien visto por el resto. ¿Qué es lo que me está pasando a mí que me hace distinto al resto? ¿Ya? ¿Por qué para el resto esto podría significar, por qué para el resto esto podría estar prohibido? ¿Ya? Entonces ahí me empiezo a confundir. ¿Por qué esto que yo siento está mal? ¿Qué significa? ¿Qué soy? Etcétera. Posteriormente viene un proceso de comparación de la identidad. Parece, escuché en alguna parte que esto, que me gusten los hombres, es ser homosexual. ¿Qué significa para mí ser homosexual? ¿Qué significa para mi mamá que yo sea homosexual? ¿Qué significa para mis papás, para mis hermanos, para mis amigos, para la sociedad en general que yo sea homosexual? Y empiezo a compararlo, ¿ya? ¿Cuál es el concepto del resto de mi entorno? Luego viene un proceso de tolerancia, ¿ya? Que tiene que ver con, empiezo a buscar y me encuentro con que hay otras personas que también tienen esta orientación sexual. Entonces empiezo a tolerar un poco el hecho de que parece que ya no estoy solo en esto, no soy el único. Después viene un periodo de aceptación. Ok, soy homosexual, es lo que me tocó. ¿Ya? Después pasamos a la etapa del orgullo. Saco mi bandera, voy a todas las marchas, ahora soy Jorge, soy gay. ¿Ya? Pero luego viene un proceso de la síntesis de la identidad, que tiene que ver con que yo comprendo que ser homosexual es parte de mi identidad, pero no me define. Hola, soy Jorge. Y dentro de la conversación, sí, me gustan los hombres, o sí, tengo vagina. ¿Ya? Pero eso dentro de la conversación, dentro del entender que mi identidad sexual es parte de mi identidad, pero no me constituye como tal. Es solo una parte. Ojalá estas etapas fuesen lineales, se fuesen cumpliendo como por etapas y llegáramos a la síntesis de la identidad y todo estuviese bien. El problema es que nosotros sabemos que la construcción identitaria se va a ver enmarcada por todos los efectos que nos atraviesan desde el entorno, como son nuestros contextos sociales, religiosos, familiares, etc. Por lo tanto, si tenemos una mujer trans, por ejemplo, que llegó a su síntesis de la identidad, está iniciando su tránsito como físico, sale a la calle, le pegan, la agreden verbalmente, le insultan, esa mujer claramente va a volver a una identidad previa. Por ejemplo, va a empezar a comparar qué significa para ellos que yo sea trans, por qué me pegan, qué significa para ellos, qué significa para la sociedad que yo sea trans. Y retrocedo entonces en esta etapa. Por lo tanto, la construcción identitaria dentro de la comunidad LGBTI+, es una construcción que es dinámica y que va a ser muy dependiente de lo que el entorno nos vaya ofreciendo y de cómo nos vamos a ir desenvolviendo en ese entorno. ¿Ya? Y por eso uno va pasando de una a la otra y se puede ir saltando etapas, de la comparación puede volver al orgullo, porque el orgullo también potencia mucho la autoestima, entonces uno va como jugando en eso. Y ahí la labor de los clínicos en general tiene que ver con el acompañar esta construcción identitaria para lograr intentar mantener siempre una síntesis de la identidad, pese a este conflicto que se van a ver enfrentados como en el día a día con los contextos sociales a los que se enfrentan. Estos procesos identitarios van a hacer que algunas personas se enmarquen, ¿cierto? Como yo soy hombre trans, soy mujer trans, ¿sí? Pero van a haber personas que con su existencia van a poner en cuestionamiento este sistema binario en el que fuimos criados. Su existencia va a dar cuenta de que la manera que como sociedad hemos construido el género es reduccionista y no da cuenta de la realidad sexual de las personas, ¿ya? Y es ahí entonces donde aparecen las identidades de géneros, ¿ya? Entendiendo que no solamente son dos géneros, sino que pueden haber otras opciones de género. De acuerdo a las culturas, hay culturas precolombinas donde hay 3 géneros, etc. ¿Ya? Y cuando hablamos de las identidades de género, nos metemos en la temática ya del género más variable. Hay distintas opciones de identificación, distintas categorías identitarias con el género. Estas son solo algunas, que son las que yo conozco. Nuevamente, la ciencia siempre va atrasada en la temática como social, entonces las identidades de género vienen desde lo social, ¿sí? Estas son las que desde la ciencia hemos ido como integrando un poco más, pero probablemente van a ir apareciendo más. Tenemos la opción de tener una identidad de género femenina, identidad de género masculina, ¿cierto? Lo más típico dentro que se marca dentro de lo binario. Hay personas que se van a identificar como bigéneros, ¿ya? Los bigéneros son aquellas personas que refieren que en algunos momentos de su vida se sienten más femeninos y en otros más masculinos. Entonces van a ir como transitando entre lo femenino y lo masculino de acuerdo a ciertas temporalidades, ¿ya? Pero siguen siendo binarios en el fondo. O yo me siento mujer o me siento hombre, pero estoy como en esto, ¿ya? Igual cuestiona esta cosa de que es binario y sí o sí tenemos que ser solo hombre o mujer, pero se marca igual dentro del binarismo. Hay otras identidades de género que van más acorde hacia la variabilidad de género. Y ahí tenemos, por ejemplo, el género no conforme, que son aquellas personas que no se sienten conformes con identificarse como hombre o como mujer y van a ir expresando un poco de ambas, sin identificarse con ninguna, ¿ya? O sea, yo no soy ni hombre ni mujer, me genera un poco de conflicto esto de tener que enmarcarme dentro del género, entonces no me identifico con ninguna, pero integro elementos de ambas.
El género fluido es similar al bigénero, porque va a transitar del género más masculino hacia lo femenino. Pero el género fluido lo entiende como, no como las dos opciones de ser, sino que estas dos opciones se enmarcan dentro de todo un espectro de sexualidad. Y dentro de todo este espectro del género, yo en algunos momentos voy a estar más femenino, más masculino, más mixto, más andrógino, etc. Voy a situarme en alguna parte distinta dentro de un espectro del género. Un género que no es binario, sino que es todo un espectro, es una gama de géneros. Y tenemos el género queer, ya que el género queer tiene que ver con una postura más política del cuestionamiento a la necesidad de poner tantas etiquetas, ¿ya? ¿Por qué tenemos que definirnos como hombre, como mujer, como homosexual, heterosexual, si somos finalmente personas? ¿Cómo yo cuestiono eso y me trato de desenmarcar de esta postura binaria, ¿cierto?, y reduccionista de la sexualidad? Entonces tiene que ver con un movimiento político, pero claramente los movimientos políticos también son movimientos identitarios, y por lo tanto el género queer también es una identidad de género, ¿ya? Los últimos tres son no binarios, los tres primeros son binarios. ¿Dónde aparece lo trans? Como veíamos acá atrás, no está la identidad trans involucrada dentro de las identidades de género y de la variabilidad de género. Porque la identidad trans es como un cruce, por así decirlo, ¿ya? De una manera, de nuevo, bien reduccionista, pero es un cruce entre una dimensión biológica, que nos dice si tenemos pene somos machos, si tenemos vagina somos mujeres, hembras, y si tenemos algo que no logramos identificar bien, somos intersex. Un cruce entre eso y la dimensión social que tiene que ver con mi identidad con el género. Ahí es donde aparece lo trans, cuando existe cierta discordancia entre mi dimensión biológica y mi dimensión social. Y cuando hablamos de lo trans, hablamos que ser trans es un término paraguas. Ya se me imagino que algunos ya lo han escuchado varias veces, que incluye diversas identidades trans. Tenemos aquellas personas que se identifican como transexuales, y en general se dice que las personas transexuales son aquellas en las que existe una discrepancia entre la dimensión biológica y mi identidad de género, con un fuerte rechazo hacia los genitales, y por lo tanto van a querer probablemente ir a cirugías de reasignación sexual. Las personas que se identifican como transgénero son aquellas personas en las que existe una discordancia entre la dimensión biológica y mi identidad de género, pero comprendo que mi genitalidad no lo representa, entonces no tengo este rechazo tan marcado. Puedo buscar otras intervenciones corporales, quizás hormonoterapia, por ejemplo, pero probablemente no voy a querer operar mis genitales porque comprendo que yo tener pene o tener vagina no me constituye como mujer o como hombre. De nuevo, esto es lo que la ciencia dice. De repente uno se encuentra con personas trans que dicen yo soy transgénero y me quiero operar. Y ahí uno no es quien para decirle no, porque ahí me enseñaron que transexuales son los que se operan. Ya. Eso no tiene ningún sentido. Las categorías están ahí para que la persona las tome. Aquella persona que se identifique y que le haga sentido con esa categoría que la tome, pero no para imponerlas. Entonces esto es como para tratar de hablar un lenguaje en común, pero viene desde la teoría. En la práctica es la persona quien define su identidad. Algunos autores también incluyen dentro de las identidades trans a los travestis y los transformistas. Travestis son aquellas personas en las que no existe esta discordancia, sino que hay una necesidad de transitar hacia el otro género en algunos espacios. Por ejemplo, yo, Jorge, llego a mi casa, me coloco vestido y soy María. Eso me haría travesti. Si es que ese tránsito ocurre en los ambientes del espectáculo, sería transformista. Distinto es el caso que un actor personifique a una mujer alguna vez, ¿ya? Porque eso es un personaje único en su vida. En general, las personas transformistas o travestis tienen un personaje que los acompaña durante toda su vida y que son necesarios para su construcción de identidad. O sea, yo no me concibo a mí mismo sin María, por ejemplo, ¿ya? María tiene que acompañarme en mi proceso identitario porque expresa cosas que yo necesito expresar y por lo tanto son parte de mi identidad también, ¿ya? Nada de esto es patológico, sin embargo, están en los manuales. ¿Por qué? ¿Cómo se gestó esto de que comenzamos a patologizar las construcciones de la identidad de género? El fenómeno de lo transgénero, lo transexual o como uno le quiera llamar, está reflejado en todas las culturas a lo largo de todos los tiempos. En algunas culturas fue venerado, en otras culturas fue cuestionado. Existen infinidad de documentos que hacen referencia y que sugieren la existencia de transexual a lo largo de toda la humanidad. Este Hermafrodito es hijo de Hermes y Afrodita, que iba constantemente a bañarse a un lago. En ese lago habitaba una ninfa. La ninfa se enamoró tan perdidamente de Hermafrodito que cuando Hermafrodito se estaba bañando, lo llevó al fondo del lago y se abrazó tan intensamente que sus cuerpos se fusionaron en uno. ¿Ya? Y de esa manera Hermafrodito entonces, me quedan 10 minutos y faltarte ya. Hermafrodito entonces manifiesta un poco de ambos géneros en su mismo cuerpo. ¿Ya? También está el caso de Castalia, que era una diosa griega a la que acudían aquellas almas femeninas que habían sido encerradas en cuerpos masculinos. En el caso de Norteamérica están las personas que eran de las tribus Two Spirit, algunas tribus indígenas en las que no se identificaban ni como hombre ni como mujer, sino que en su cuerpo habitaban dos espíritus, el espíritu femenino y el espíritu masculino. Entonces, como lo vemos, ha estado a lo largo de toda la historia. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX existe una mutación en el pensamiento médico sobre cómo concibimos el sexo.
Ya empezamos a estudiar el sexo, entendemos que el sexo también va a influir en nuestras características psicológicas. Y entonces nos adueñamos del sexo como el saber médico, imponemos nuestro saber y decimos el sexo es parte muy importante de la salud, muy bien, pero entonces empezamos a definir qué cosas son normales y qué no. Surge el furor por la clasificación y observar. Primero encerrábamos plantas, las observábamos, analizábamos y escribíamos, después hacíamos lo mismo con animales y después encerramos a las personas. Surge entonces el hospital psiquiátrico, encerramos a las personas y empezamos a definir en base a eso qué es lo normal y qué es lo que no. Por lo tanto, la inclinación sexual se aísla como un referente y a raíz de esto, de mi orientación sexual o de mi identidad de género, yo voy a definir qué es lo normal y qué es lo desviado. Como hacemos imposible la intelección de la sexualidad, algunas identidades de género, por lo tanto, se van a enmarcar dentro de lo normal y otras dentro de lo anormal. En el año 1910, Eugen Steinach hace experimentos con animales en los que hace intercambio gonadal. Ya con esto surge la endocrinología y además surge el intentar como asumir que el sexo, toda la sexualidad se basaba en las hormonas. 5 años después, otro personaje comienza a hacer estos estudios con personas, empieza a cambiar las gónadas en personas, no con el fin de obtener estas manifestaciones del otro género en la persona, sino que con el afán de curar la homosexualidad. Aquí tenemos cómo ha ido evolucionando. En el año 23 aparece por primera vez el término transexual, para hacer referencia a una condición de lo que en ese entonces se llamaba hermafroditismo. En el año 1931 se hacen las cirugías de transformación genital con el diagnóstico de travesti homosexual, y así, hasta llegar al año 1960, cuando Harry Benjamin convierte la transexualidad como un diagnóstico legítimo y aparte, y que manifiesta que debiesen hacerse alguna intervención, y que esto es distinto de la homosexualidad y el travestismo. En el año 1980, la transexualidad entra en los manuales diagnósticos, se ingresa en el DSM-3, y desde ahí lo único que ha sido constante son los cambios que ha tenido. Los cambios no solamente han sido internos, se ha cambiado cómo se define la transexualidad, si es que lo hablamos de transexualidad, transgénero, disforia, etcétera, cuáles van a ser los criterios diagnósticos para estas identidades, y también ha cambiado dónde se ubica. Entonces, antes se ubicaba en los desórdenes psicosexuales, después en los trastornos que aparecen usualmente en la infancia, después en los trastornos de la identidad de género, y hoy en día hemos llegado al término disforia de género, que es el que está actualmente en el DSM-5. Es un término que todos hemos escuchado, algunos políticos lo han empleado, asimilando que disforia de género es lo mismo que identidad de género, y no es lo mismo. La identidad de género hace referencia a algunas personas trans que viven en un permanente sufrimiento a causa de su vivencia trans. Eso puede ser a raíz de la disforia corporal que puede aparecer, de cómo yo me enfrento a este cuerpo que no me agrada, o en el caso de otras personas que no tienen tanto problema con la corporalidad, tiene que ver más con cómo el entorno ha hecho que yo sufra por mi vivencia trans. Entonces, algunas personas trans tienen disforia, no todas las personas trans tienen disforia de género. Entonces, si nada es patológico, ¿ya? ¿Por qué hablamos de la identidad trans desde salud? Porque efectivamente hay un contexto que es vulnerado y un contexto que es vulnerable para las personas trans. Al respecto podemos mencionar la OPS del 2010, refiere que a raíz de este aislamiento, de esta invisibilidad, de este poco acceso a los servicios de salud, las personas trans se ven enfrentadas a una existencia de problemáticas como, por ejemplo, riesgo de contagio de ITS, sufrimiento físico, psíquico, ansiedad, depresión, suicidio, uso de drogas, etc. De suicidio no me voy a detener mucho porque da lo mismo el estudio que encuentren. Todos los estudios hablan que las tasas van de un 20 a un 50% de ideación suicida en población trans. 50%. ¿Ya? En Chile no es muy distinta la cosa. La encuesta de la OTD del año pasado refiere que el 56% de las personas trans ha tenido intento de suicidio. Lo importante de eso es que el 84% lo intentó antes de los 18 años y un 9% entre los primeros 10 años de vida. ¿Sabe? Cuando decimos que la ley de identidad de género no iba a contemplar a los niños, estábamos llegando tarde, porque el 84% de las personas trans que se intenta suicidar lo hace antes de los 18 años en Chile. El contexto vulnerable se va a ver obviamente influenciado por todas estas experiencias de violencia a las que se ven enfrentadas las personas. Asesinatos, agresiones, atropellos policiales, discriminación laboral. Ha existido un aumento en las denuncias desde el 2012 porque es cuando emerge la ley Zamudio y frente a eso las personas se atreven a denunciar un poco más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como salud? Entendemos que hay un contexto vulnerable, ¿sí? Y que estas personas, muchas de ellas van a querer hacer una especie de tránsito. ¿Cómo lo acompañamos? Mediante las intervenciones afirmativas. El tránsito es una experiencia personal, es la persona la que transita y nosotros acompañamos. Por lo tanto, van a haber distintas maneras de transitar, ¿sí? Van a haber maneras que pueden ir con lo corporal médico, hormonas, cirugía, etcétera. Otras que van a ir con el tránsito social, que tiene que ver con el nombre, cambio de apariencia, pronombre, etcétera. Pero finalmente todo esto va a ser una decisión del usuario. Es él quien decide de qué manera va a hacer su tránsito y cómo quiere hacer su tránsito. Y nosotros en base a eso lo acompañamos.
El tránsito social tiene que ver con cómo yo voy a ir expresando mi identidad de género, ¿sí? Mediante lo que socialmente entendemos como el género femenino masculino. O sea, voy a empezar a usar un nombre distinto, un pronombre distinto, me voy a vestir de cierta manera peculiar. Pero además, eso se va a ver como conjugado con las atribuciones de género que hace el entorno. Nosotros atribuimos el género de la otra persona en base a lo que vemos. Por lo tanto, mi expresión de género va a ir en directa relación con qué es lo que el otro me atribuye. Entonces voy a ir ahí como jugando en lograr un equilibrio entre lo que yo deseo expresar y lo que el resto está atribuyendo de mi género. Y ahí uno va jugando como en una balanza. ¿De qué manera acompañamos? Mediante la postura afirmativa. Uno puede hacer psicoterapias afirmativas, para eso hay que ser psicólogo o psiquiatra entrenado, pero la postura afirmativa es un estilo de acompañamiento que cualquier persona lo puede hacer. La postura afirmativa implica, en primer lugar, ser autocrítico. Saber que ser cisgénero o ser heterosexual constituye un lugar de privilegio. Nosotros no conocemos esa realidad y nosotros estamos enmarcados, porque crecimos en una sociedad binaria, estamos cargados de prejuicios, ¿ya? Y no nos vamos a poder desligar de los prejuicios de una manera muy fácil. Entonces, todos estos prejuicios, la heteronorma, va a estar inculcada en nosotros y está encarnada en nosotros. Y gran parte de la postura afirmativa tiene que ver con de qué manera yo me hago cargo de eso. En segundo lugar, uno puede crear espacios que sean afirmativos, o sea, mostrar visiblemente que hay otras opciones de ser que son válidas. Mostrar, por ejemplo, familias homoparentales en una imagen, mostrar la bandera de la diversidad sexual en la consulta, mostrar una fotografía de Daniela Vega, que son personajes reconocidos, etc. Y, obviamente, utilizar el lenguaje afirmativo, que tiene que ver con de qué manera yo respeto tu identidad de género. En resumen, la postura afirmativa lo que dice es ser de la manera en la que tú eres, está bien, ¿ya? Y yo te voy a acompañar a que tú puedas vivir de esa manera. ¿Qué es lo que hace un terapeuta afirmativo? Habla en diversas instancias, ¿ya? Acerca de la postura afirmativa LGBTI+. O sea, yo a mi familia ya la tengo chata con el tema, pero al menos ya saben que ser trans no es una patología, que debía saber la identidad de género, están como sensibilizadas en la temática. Conocer la red LGBTI disponible en la comunidad. Eso es súper importante porque a veces uno va a decir, pucha, yo no me manejo tanto en esto, pero conozco esta institución, conozco esta fundación, etc. Combate la opresión heteronormativa, no solamente del resto, sino que la propia. ¿Cuánta heteronorma hay en mí? ¿Cuántas preguntas yo hago basadas en la heteronorma? Reconoce que cada persona tiene una historia única, una personal manera de enfrentarse a descubrirse a sí mismo y mostrarse a los demás. Reconoce la diferencia entre orientación sexual e identidad de género, usa la terminología correcta y ante la duda pregunta. No somos los dueños del saber. Esto es algo que se va construyendo. Todos estos conceptos están siendo, no son. ¿Ya? Entonces, si tenemos dudas, preguntemos a los que saben. Preguntemos al dueño de su identidad. Un terapeuta afirmativo se involucra en las actividades de participación social. Esa es una fotografía del Policlínico de Identidad de Género en el cual yo trabajo. Vamos a las marchas nosotros todos los años con algunos de nuestros usuarios del Policlínico, como parte también dentro de nuestra involucrarnos en las actividades sociales. Con esto ya termino. ¿Por qué trabajar desde la postura afirmativa? Hay muchos estudios, yo solo puse este, en el fondo, que muestra que los índices de ansiedad y depresión en aquellas personas que son intervenidas desde la postura afirmativa se asemeja a aquellas personas que no son transgénero, ¿ya? O sea, de aquellas personas no transgénero tienen resultados similares en encuestas para depresión y ansiedad que aquellas personas transgéneros que han sido intervenidas desde la postura afirmativa. Entonces, es algo que está validado, que, ya, si esta es la última, ya, es algo que está validado y que efectivamente sirve. ¿Ya? Ahí hay muchos estudios más, yo solamente elegí este porque es más gráfico. Entonces, a modo de reflexiones finales, última diapo, lo prometo, existen múltiples teorías que dan cuenta de un mismo fenómeno. La construcción identitaria es única, es personal y es subjetiva, ¿ya? Y por eso hay tantas cosas para poder entenderlo. En segundo lugar, las identidades de géneros dan cuenta de que existe una insuficiencia en cómo la cultura nos ha hecho construir las identidades. Nos quedamos cortos. La cultura nos enseñó algo que no da cuenta de lo que realmente estamos viendo. La identidad no se diagnostica, ¿ya? Nadie puede hacer un diagnóstico de una identidad. Lo que uno hace el diagnóstico es de disforia de género y que hace referencia solo a algunas personas trans que sufren a causa de su vivencia. Existen distintas maneras de transitar. No todos realizan un tránsito corporal. Entonces, no a todos hay que preguntarles, ¿te vas a operar? ¿Cuándo te vas a operar? El tránsito es personal, es a nivel familiar, es a nivel personal. Es la persona la que transita, no soy yo el que lo hace transitar. Por lo tanto, ese tránsito lo guía la persona y yo lo acompaño. Y los saberes médicos, ¿ya? La psiquiatría, a modo muy personal, patologizó durante mucho tiempo todas las identidades trans. ¿Ya? Patologizó una realidad que era identitaria y cultural, no de salud. Y hoy en día es fundamental un rol activo de los profesionales de la salud en decir metimos la pata y empezar a despatologizar lo que en algún minuto patologizamos.